Bien, queridos estimados compañeros y amigos, hoy en esta noche hemos traído un tema especial que me gustaría compartir con ustedes y es como el acoso laboral. Primero, su identificación. Segundo punto, el concepto. El tercer punto, el procedimiento en los expedientes administrativos. Estimado doctor Magíster Marco Antonio, sé que usted es una persona que tiene mucho conocimiento en el campo laboral, ha debatido tanto, ha defendido a trabajadores como empleadores y le ha tocado a usted revisar casos, tanto denuncias laborales como vistos buenos en el tema del acoso laboral. ¿Qué nos puedes decir, Marco Antonio, en tu experiencia sobre este tema? ¿Qué es novedoso en el Ecuador? Porque recién, hace poco, se ha introducido dentro del ordenamiento jurídico laboral esta figura del acoso laboral. Cuéntanos. Ya, buenas noches primero, viendo la grata presencia y compañía de grandes juristas. Y para este estudiante de Derecho es menester, va a ser un poco atrevido enfrentarme con grandes juristas. Sí, vea, el acoso laboral viene desde la época de antaño, cuando se calificaba una acusación entre animales como peleas, rabietas, y ya fue derivado hasta que el inglés Lehman lo estudió y lo propuso como acoso laboral, pero lo denominó como móvil laboral, dividiendo o tomando muy aparte lo que es cualquier situación contraria a lo que es un acoso laboral. En este sentido, vemos que en nuestra legislación ha sido aceptado ya la existencia de este maltrato que existe, ya está calificado como maltrato y puesto como móvil laboral. En mi experiencia propia, lo que puedo decir es que he revisado casos referente al hostigamiento laboral. Es muy difícil probarlo. Es muy difícil probarlo porque primero el Ministerio de Trabajo, y entre ellos sí quisiera que me corrijan los señores que están incluidos en esto, proponen un procedimiento a seguir. Luego de este procedimiento ya le invierten la carga de la prueba contra el empleador. Pero, ¿cómo inicia? Vamos a poner en este caso un trabajador una acusación por móvil laboral. Esta acusación debe probarse primero que exista causales. En este caso podríamos ver que podría darse un móvil laboral de un trabajador a un trabajador. Entonces, ahí es donde el trabajador primerito tiene que poner en conocimiento del empleador, luego en conocimiento de la autoridad administrativa y llamar al empleador por las situaciones que debe solucionarlo, pero que no lo ha solucionado. También puede presentarse un móvil o acoso laboral de parte del empleador hacia el trabajador, determinando la mala conducta o la conducta anormal del trabajador, y también existe la causal del móvil o acoso laboral de un trabajador contra el empleador. En este sentido, cuando un trabajador le corresponde presentar un tipo de móvil, he visto sentencias, casualmente recién me llega a conocimiento una sentencia, pero muy analizada, valga la redundancia, en donde un inspector actual de trabajo de aquí de Guayaquil hace un análisis del móvil en un visto bueno presentado por una trabajadora contra una compañía valga la redundancia, logra determinar la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo de Guayaquil. Esta autoridad logra determinar que sí existió el acoso. Este acto, esta resolución, lleva a impugnación de la parte demandada ante el juez de trabajo, como es normal, pero provoca también la segunda etapa, que es la del trabajador que ya dio por terminado el contrato de trabajo bajo y con el amparo de esta resolución dado por el inspector de trabajo de Guayaquil. También presenta una demanda.
Muy sabiamente, la justicia provoca lo que denominamos en derecho la acumulación de autos, la acumulación de expedientes. Y de los dos juicios proceden a hacer un solo juicio. En este juicio, el juez de instancia hace un análisis del acoso laboral, da un reconocimiento pleno a lo realizado por la autoridad de trabajo y establece que lo que ha resuelto la autoridad de trabajo ha sido plenamente probado y justificado, y con ello se activan todos los artículos, todas las resoluciones y todas las indemnizaciones que le corresponden al trabajador, deslegitimando la actuación que hace el empleador sobre la situación del acoso que negaba a toda costa que no existió. Y la única fundamentación, en este caso especial, que yo te voy a dejar el número del proceso, que lo puedes revisar, y a los demás compañeros que estamos en esta charla, deja establecido que la única reclamación que hace la parte empleadora, en este caso acusada, en este caso vamos a llamarlo sancionada, que lo que existió fue falta de motivación, que el inspector de trabajo no la motivó la resolución. Ante esto, el juez de primer nivel desecha esta sección, desecha este planteamiento de la parte demandada y el mismo conlleva a una sentencia favorable para el trabajador. Pero como la justicia es tan amplia, conlleva a la segunda instancia, que es la apelación. En apelación existe un voto de mayoría y en los votos de mayoría dejan establecido y ratifican la sentencia de primer nivel, dándole validez a la actuación del inspector de trabajo que en su calidad de autoridad ha hecho su labor y ha logrado determinar el acoso laboral. Y aquí viene lo curioso. En el voto salvado también acogen la misma situación del acoso, todo, pero determinan que hubo una falencia en determinar el pago de los rubros. Pero el empleador no solamente con esto hace la tercera impugnación que viene a ser, va directo ante una casación para que sea revisada la actuación de los jueces. Con su única teoría, la teoría que existió falta de motivación en la resolución. Y los jueces de sala hacen un análisis del mobbing laboral en nuestro territorio. Hacen un análisis del mobbing laboral que existe. Hacen un análisis y han establecido que Ecuador, como un país, una república constitucional de derechos, está unido y está amparado para reconocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También deja establecido que también nos integramos y estamos regidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también sobre la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, el Código Orgánico General de Procesos, el Código de Trabajo. Todo esto también deja establecido que estamos sumados ante la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Realizan un análisis extenso de lo que es el mobbing laboral. Pero lo curioso es que dan a entender en esta sentencia muy clara y dejan establecido que el procedimiento llevado a cabo fue correcto. Pero lo curioso es que cuando resuelven, después de los análisis, los jueces de instancia en casación, al resolver, determinan que la resolución del inspector de trabajo se ajustó, que no ha sido dictada de forma motivada, atendiendo a la realidad de los hechos, que ha sido considerada como un mero informe, por lo tanto sometido a consecuencia, determinando así que no procedía a las indemnizaciones ni tampoco procedía a la terminación del contrato de trabajo. Es algo contradictorio en la ley, porque si los jueces de instancia determinaron que no existió la terminación del contrato de trabajo por la causal 173, numeral 4, y es allá donde yo siempre he dicho, lo dije la vez anterior y lo vuelvo a repetir y siempre lo diré, que el juez no es quien para entrar a determinar, a resolver, a analizar la terminación y para dar
si se da o no se da una terminación de contrato de trabajo. La única autoridad facultada por mandato del Código de Trabajo para determinar si que se continúa o no se continúa con una relación de trabajo es el inspector de trabajo. Entonces dictan una sentencia, a mi criterio, a mi parecer, de lo que he analizado, muy ambigua. Porque si dicen que no existió la causal, no se incurrió en la causal 173, numeral 4, el trabajo, el acoso laboral tampoco existió. Entonces debieron haber determinado de que la relación laboral continuaba. Pero ellos no son quienes. Entonces, eso es la ambigüedad de la ley que existe. Pero en lo personal, voy a decir, Han, y le voy a decir, veo que hay autoridades administrativas, en lo personal, ayer estuve atendiendo un caso, le hacen sobrecarga de trabajo a una contadora, para ser específico, le hacen sobrecarga de trabajo, le vienen situaciones, le hacen llamados de atención, el empleador se cuida muy hábilmente, le hacen llamados de atenciones verbales, le imponen que ya no solamente haga el trabajo de contadora, sino de colectora, porque es una institución educativa, también tiene que hacer el trabajo de recursos humanos, pero no solamente esto, y le hacen una pequeña auditoría, pero la pequeña auditoría, para sorprenderse, va a ser un caso que Dios mediante podamos ventilarlo aquí en la Inspectoría de Trabajo, para sorprenderse la auditoría viene desde el 2020 a la actualidad. Emiten un informe de la supuesta auditoría en el mes de enero, pero sin fecha. Entonces, yo ya sé por dónde van a querer dar fecha actualizada y decir una causal y por ahí nos enteramos en esta fecha. Pero lo curioso del informe, lo curioso de esto, para todos los que estamos escuchando aquí, es que una trabajadora de 15 años, profesional, porque es profesional, que ha venido realizando no solamente una labor, sino 4 labores continuamente y que ha generado situaciones de buena resolución, la califican con 2 sobre 10. O sea, yo me pongo en la lógica y le dije a la señorita empleada, le dije, 2 sobre 10 después de 15 años de trabajo. Significa que usted, disculpando la expresión, no está a la altura ni de un bachiller. O sea, es una calificación errada, es una violación flagrante y es una violación a este derecho de que no debe existir el acoso. Eso es un acoso flagrante, sino que lo que estamos esperando es la situación de que también el trabajador se decida, porque es muy tedioso, es muy tramitoso, valga la palabra, muy tedioso esta situación del acoso, porque hay que tener buenos sustentos, hay que tener buenas las pruebas, soportarse en buenas pruebas para que se inicie este trámite. Eso es lo que yo te puedo decir, Hanna. Las modalidades de acoso son variadas. Las modalidades de acoso tenemos una modalidad que hay y que recientemente salió de un colega abogado aquí que gritaba a sus trabajadores, lo publicaron, bueno, lo ponen porque es por medio de la farándula, que es gritar o insultar a la víctima o a la persona en presencia de varias personas o de forma sola, amenazar, quitarle áreas de responsabilidad o aumentarle más responsabilidades, tratarle de una manera diferente, discriminatoria, ponerle sobrecarga de trabajo. Justo tienes que salir el día viernes ya a tu descanso semanal y resulta que el empleador 4 o 3 de la tarde te viene y te pone, ¿sabe qué? Estos son informes que necesito para más tardar el lunes 9 de la mañana. Y entregarle vacío, o sea, ver la situación que no le corresponde, criticar el trabajo sin fundamento, ridiculizar al trabajador o viceversa. No darle su privacidad, su espacio, modificarle sin decirle nada, modificarle los horarios, modificarle las labores que tiene que hacer, estarlo monitoreando, controlándolo indebidamente más allá del horario hasta del trabajo, inclusive, o teniéndolo controlado, monitoreándolo en sus horas de lunch, que es una hora sagrada para el trabajador, y así lo ha determinado la ley y la Constitución. Animar a otros compañeros o a otros para que inciten o actúen contra el propio trabajador a quien quieren. ¿Para qué es este acoso? ¿Para qué se da este acoso? Para lo que casualmente ayer estuve con una entrevista con una señorita, es para que el trabajador diga, ya no quiero seguir.
Entonces es ahí cuando el empleador se ve vencido y dice, bueno, por tu renuncia, yo lo digo porque lo he vivido con varios trabajadores y he visto, por tu renuncia pues te ponemos que tú debes tanto y te vamos a descontar tanto, como ya vino esto, ya colmó el vaso, entonces el trabajador no le quedan más situaciones que terminar aceptando. Pero esto es menester de que no se debe aceptar. Yo le dije que para mí un visto bueno, para mí un visto bueno no es ninguna mancha en la carpeta de ningún trabajador y eso lo tengo, debemos todos los profesionales tenerlo conciencia más allá por la privacidad de los datos de cada persona. Eso es lo que te puedo decir y en base al trámite creo que tenemos un experto en la materia de la tramitología que se debería hacer. Más allá de que en la sentencia que sí he leído y que te lo voy a pasar, si gusta te lo dicto aquí para que todos puedan remitirse. Claro, dicto la sentencia. Sí, te voy a dar el número, Han, para que todos podamos revisar. Es el 09-2019-2078. Y existe un análisis muy amplio. Ahí existe un análisis muy amplio del móvil. Lo contradictorio, ya te digo, es la sentencia de sala. Hace un análisis amplio del móvil, te doy el derecho, tienes todo el derecho, tienes la razón, pero el inspector hizo una activación que no vale para nada, en eso me baso y niego el derecho. Bien. No estamos en una justicia coordinada a favorecer la situación de los derechos precautelados, especialmente una persona con doble vulnerabilidad, como es el caso que estoy hablando, una persona con discapacidad, que no lleva el trámite, simplemente lo tengo a conocimiento, nada más. Bien, muchas gracias a todas las personas que se están conectando y se encuentran presentes. Le quiero pedir de favor a Villamar Pérez, señorita o señor, pague su micrófono, le ruego. Villamar Pérez, una chica que está aquí, para que nos pueda ayudar con el micrófono. Gracias. Muy bien, hemos escuchado la intervención del magíster en Derecho Laboral, el abogado Marco Antonio Misquiri, gran exposición. Nos ha hecho una introducción muy conceptual, jurídica, sobre este tema del acoso laboral. En este momento le voy a dar paso, dando la palabra al honorable, al abogado Alfredo Panchana Toral, inspector del trabajo, para que nos pueda ilustrar también desde la parte institucional el tema de la contextualización del acoso laboral. Obviamente el abogado Marco Antonio Misquiri ya lo ha dado, pero de una perspectiva diferente. Asimismo, nos puedes explicar, estimado señor inspector, los procedimientos que existen en el Ministerio de Trabajo a optar cuando llega a conocimiento de la autoridad de trabajo una acción de reparación o de denuncia del acoso laboral. Adelante, y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Buenas noches con todos y gracias, Hans, por tu invitación. Más que nada, gracias, doctor Misquiri. Ya nosotros creo que nos conocemos de muchos años. Al igual como quiero contar solamente, ya para entrar a lo que es la materia de acoso, en la resolución desde que habla el doctor Misquiri, realmente es lastimoso y se puede decir que es un poco penoso que tanto en sala como en casación existen ciertos lineamientos que tienen como que las resoluciones siempre le ponen un valor agregado. Si el juez de primera instancia dio la razón, el de segundo se la da a medias y el del tercero se coge de la media para negarla. Realmente eso pasa en el Ecuador y eso lo sabemos todos los profesionales. Yo ejercí la profesión más de 20 años, conozco la clase de justicia que se maneja en el Ecuador, no quiero entrar en detalles, conozco cómo es la gente que trabaja en la función judicial y la conozco desde adentro. Ya ustedes saben por qué. En todo caso, la labor del inspector es emitir un informe, el cual obviamente es solamente eso, un mero informe que va a tomar en consideración un juez para emitir una sentencia. Y ahora entrando en detalle del acoso. Quería por favor decir esto y aclarar, porque siempre he sido yo una persona que he sido víctima de la justicia que tenemos en el Ecuador. Y no hablando desde el punto de vista como inspector de trabajo, sino como usuario de la función judicial. Y usted lo sabe, doctor Misquiri, usted me ayudó en ese tema.
Desgraciadamente mantenemos así una justicia, ¿no? Pero bueno, yo para saber sobre el convenio que salió o se emitió sobre la violencia y el acoso en el 2019, el 25 de mayo del 2022 se publicó en el registro oficial este convenio para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Si bien es cierto, usted dijo una verdad hace unos momentos, y efectivamente en el Ecuador ha existido acoso desde hace muchos años atrás, no desde hace 1, 2 ni 5 años, desde mucho tiempo atrás, cuando en el aspecto laboral había este maltrato cotidiano hacia el trabajador. Un maltrato que con el Código del Trabajo, en su emisión, no se contabilizó una causal como se lo hizo posteriormente, como es el acoso. Realmente el maltrato laboral ha existido desde que existió el Código del Trabajo y desde antes y desde después. Hasta ahora, obviamente, que esto ha venido a paliar un poco la situación en el asunto del acoso en el Ecuador. Entonces, para efectos de esta disposición legal, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo es un conjunto de comportamientos, y aquí es donde viene el asunto que obviamente yo hablaba. Prácticas inaceptables, amenazas, comportamientos inadecuados que se manifiestan una vez o de manera repetitiva. En alguna ocasión pueden causar un daño psicológico, en otras también, aquí viene la violencia, que es un daño físico, y obviamente puede también ser un acoso sexual, como sabemos, dentro del ámbito laboral, y que incluye también por razones no solamente de algún tipo de, sea, ¿cómo le explico? No por algo, un defecto, sino simplemente también puede ser por razón de género. Hoy en día, antiguamente en el Ecuador, siempre se manejaba este asunto del género, que esto, que lo de acá, que esto de acá, y que porque tú eres así, porque no es así. Entonces, obviamente, esto atrajo una necesidad urgente de reglamentar, o por lo menos de tener presente este tipo de comportamientos de empleador hacia el trabajador. Yo me he tocado con muchos casos de trámites de denuncias, y aquí es una parte que quiero también aclarar. El doctor Miskiri habló sobre un tema de hostigamiento, que es una forma de acoso, pero no es acoso en sí. Hay otra forma de acoso, como es el acoso en relación a las responsabilidades, que si bien es cierto, las responsabilidades están determinadas en el Código del Trabajo. El empleador tiene sus responsabilidades y el trabajador tiene sus responsabilidades para con el empleador. En algunas ocasiones se exige que el trabajador las ejecute en virtud de su contrato. Sí, efectivamente, pero obviamente cuando es superlativo el hecho de que a un trabajador, como dijo el doctor Miskiri hace un momento, que se le obligue a quedarse hasta más de las 5 de la tarde, un día viernes, obviamente, porque se necesita un informe que presentarlo, entre comillas, es una forma de acosar a un trabajador y es una forma de hostigamiento también que conlleva a un acoso. En el acoso laboral tenemos un acuerdo ministerial que creo que ya lo conocen ustedes, los abogados laboralistas, como es el doctor Hans Robles, quien también fue inspector de trabajo en su debido momento, y el doctor Miskiri, que también obviamente conoce sobre el aspecto, sobre las leyes laborales y el funcionamiento en el Ministerio de Trabajo. Claro. ¿Ya? Entonces, como les decía, existe un acuerdo ministerial el cual nos determina primero una forma de tramitar este acoso. Llamamos denuncias o DPDRs, las cuales se hacen vía SUT. Se ingresa al sistema SUT, se hace una denuncia y se presenta el acto donde dice el trabajador que está siendo objeto
por el acoso. Y sobre este tema quiero ser claro y enfático en un hecho que siempre sucede. Cuando el abogado o el trabajador presenta un tema de acoso, en muchas ocasiones combina todo: hostigamiento, acoso, falta de pago de remuneración, y eso conlleva al inspector que le pida una aclaración en el tema específicamente del acoso. Porque como vemos, el acoso tiene ya como les dije, tiene un concepto muy especial, ¿no es verdad? Y como usted lo dijo también, doctor Miskiri, el acoso es hostigar al trabajador, ejecutar actos que conlleven a un hostigamiento constante o una sola vez, o concomitante o en variadas ocasiones. Pero en este caso, nosotros como inspectores les pedimos a los trabajadores que aclaren la situación, porque en virtud de esa aclaración les pedimos las pruebas. Porque las pruebas son fundamentales y ya en un momento determinado, lo dijo el colega, las pruebas son fundamentales porque es tan difícil probar. Por ejemplo, yo me he tocado con trabajadores que dicen que el empleador les pide un informe y que se los piden, por así decirle, un día lunes a las 2, 3 de la tarde, y ellos tienen su salida a las 4:30. Pero obviamente el solicitar un informe no es un acto de acoso, a menos, obviamente, que específicamente se pida al trabajador que en condiciones lo realice sin computadora, lo realice sin estar tener las herramientas necesarias. Entonces, no podemos catalogar o calificar a todo acto que el empleador solicita al trabajador como acoso. Entonces, estas denuncias se convierten obviamente en temas muy superficiales, y en ocasiones el trabajador no puede completarlas y se las manda a archivar, porque obviamente no tienen la prueba fundamental del acoso. En muchas ocasiones, inclusive nosotros nos hemos topado con temas muy difíciles, porque a veces también el trabajador, con afán de probar su acoso o su maltrato laboral, no puede ni siquiera poner testigos a sus compañeros, porque sus compañeros no le van a ir a declarar. No pueden ir a declarar los testigos de sus compañeros porque sus compañeros tienen miedo. Entonces tienen temor a que los despidan, a que los saquen, a que los voten, a que los liquiden. Entonces, muchas veces es difícil concretar pruebas en un caso de acoso. Luego, pasando al tema de la denuncia, viene y existe el visto bueno, que también fueron unas causales incluidas en el artículo 172 del Código del Trabajo, posteriormente a las que ya habían y existían regularmente. El acoso del trabajo ha sido como una de las causales adicionales para ejecutar una terminación de contrato de trabajo. Y aquí se vuelve casi similar a una denuncia, porque el visto bueno en muchas ocasiones, para probar, tanto para el empleador como para el trabajador, ojo, se complica y se pone difícil probar el hecho del acoso. Y aquí en la sentencia que usted manifestó, doctor Miskiri, en el sentido de que llegó a esta casación, yo en ciertos, como le digo, considero que cuando las pruebas son viables y existen pruebas contundentes en relación al tema del acoso, el inspector tiene la obligación de especificar claramente por qué motivo concede el visto bueno, en este caso, y motivarlo, y los inspectores, incluido mi persona, motivamos nuestras resoluciones en todo sentido.
Y lo motivamos porque en unas ocasiones las causales no solamente son una, sino 3 o 4 que van. Y necesitamos nosotros analizar cada una de las causales y ver cuáles las que proceden y no proceden. En ocasiones puede que exista la causal 4, la causal 2, la causal 3, y solamente el inspector verifica que el acoso, si ha habido acoso, por tales y tales circunstancias, y lo motiva. No he leído, voy a revisar el fallo de casación que usted le hace referencia, porque me interesaría el tema. En este caso, y como le digo, es un poco complicado tanto para los trabajadores como para los empleadores demostrar el acoso. Doctor Y bueno, Panchano, dígame. una pregunta, y en su experiencia, cuando llega una denuncia, ¿esta puede ser presentada obligatoriamente por escrito? Sí, existen 2 tipos de denuncias que ustedes pueden presentarlas dentro del sistema, de nuestro sistema SUD. La denuncia por vía correo electrónico y la preventiva de sanción, que es una figura de que entra la denuncia, como usted acaba de mencionar, por escrito, fundamentada y con las pruebas reglamentarias. Si la preventiva de sanción es por acoso laboral, tiene que fundamentarla y presentar las pruebas inmediatamente. El inspector, por lo general, en estos trámites, lo manda a completar, así como un visto bueno. Las manda a completar y muchas veces en 3 días no las completan. En otras ocasiones, las preventivas, asimismo, las presentan con las pruebas, todas las pruebas, pero menos las que han sido objeto o están siendo objeto de investigación. Por ejemplo, una preventiva de sanción por acoso no presentan ni siquiera un testimonio o algo que realmente, o testigos, o como le digo, porque obviamente los compañeros no quieren testificar, o por lo menos documentos que hagan, en este caso, presumir al inspector que efectivamente hay una acción de acoso escondida o una acción de acoso en la cual obviamente se puede encuadrar la causal. Una pregunta, señor inspector, y en ese procedimiento de denuncia, ¿se llega a una resolución, se llega a sancionar, se lleva a una conciliación? Efectivamente, el Ministerio de Trabajo hace 2 años aproximadamente, después de que nos reintegramos de pandemia, ha tenido una intención de poder sancionar, o ha sido más que nada sancionatorias, a los empleadores que no contestan las denuncias, por ejemplo. A los empleadores que no dan contestación a las denuncias. Entonces, eso entra en una etapa de sanción. A los empleadores que contestan con negativa pura y simple, como si eso fuera una contestación normal. Porque obviamente, si usted contesta negativa pura y simple y lo tiene afiliado a su trabajador, o lo tiene, y si contesta negativa pura y simple y usted tiene su vida en el SUD, un acta de finiquito, entonces está mintiendo. Entonces se le sanciona al empleador. Si usted presenta, por así decirle, una contestación indicando que ha pagado o que le ha pagado al trabajador, pero el trabajador no quiere cobrar el valor que está en esa acta de finiquito, entonces eso se archiva, porque como usted sabe, quien determina o ante quien se impugna un acta de finiquito en lo que respecta a valores es un juez del trabajo, no es el inspector. Si usted, por así decirle, quiere impugnar el acta de finiquito, obviamente ya no somos competentes. Entonces hay que archivar ese acta de finiquito, esa petición o esa denuncia. Porque entendemos que ya el empleador, aunque se haya querido pasar de vivo y haya presentado una acta de finiquito, la consignó, pero no es el valor, el trabajador dice, no, es que ese no es mi valor que yo quiero cobrar. Pero eso ya no podemos entrar en más detalles, ni tampoco continuar con un proceso que ya prácticamente se tiene que impugnar ante autoridad competente.
Entonces nosotros como inspectores nos obligamos a archivar. Correcto, gracias. Y como le digo, perdone, para terminar y concluir, como le digo, el Ministerio de Trabajo hace 2 años ha tenido una apertura sancionatoria y nosotros hemos tenido ya, tanto el año pasado como este año, sanciones que han sido subidas a dirección para que se ejecuten. Muchas de ellas. Muy bien, estimado señor inspector. Abogado Marco Antonio, y yo sé que luego le voy a dar la palabra al abogado señor Panchana, inspector de trabajo, para que nos pueda guiar más este procedimiento especial sancionatorio del visto bueno. Abogado Marco Antonio, en su experiencia como abogado laboralista en el libre ejercicio profesional, ¿qué caso usted le ha llevado a tramitar un acoso laboral? Hemos escuchado, sí, un ejemplo práctico, pero dentro de su experiencia, ¿usted ha tramitado vistos buenos como causal de acoso laboral? Las situaciones que he tenido, varios clientes, situaciones, compañeros que han venido, han sido situaciones de que al final, cuando empezamos a querer iniciar las acciones respectivas, siempre anteponemos lo que la autoridad administrativa en este momento acabó de manifestar. Y sin el ánimo de ofender al doctor Panchana, a usted también, doctor Han, que fue inspector de trabajo, pero sí creo que hay algo que como que nos sentimos en contradicción muchos abogados. Veo aquí que están algunos abogados, nos sentimos en contradicción muchos abogados de que la autoridad administrativa actúa con el COGEP, pero vemos que existe una liberación en esto sí y en esto no. Luego me corrigen en algún momento las autoridades, pero la situación era aquí en pro y en contra. Si la contestación es negativa, pues siempre adoptamos una apertura sancionatoria. Si no dan contestación, la apertura sancionatoria. Si actuamos conforme al COGEP 169, la parte demandada no está obligada a producir ninguna prueba si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa. Y así también establece que si no la contesta o no comparece la parte denunciada o demandada, también se la tenga como negativa. Sí, pero bueno, la autoridad administrativa, con su capacidad, y ahí sí le digo, tiene la capacidad de investigar, que es allá donde debería llegar. Pero no se llega a la investigación, simplemente se dice, no cumplió, y esa es mi investigación, y va la sanción. Quizás sea una manera coercitiva de actuar, pero no, por eso digo, con el respeto que se merece, no se ve una actuación, bueno, vamos a investigar de verdad, vamos a hacer la inspección, vamos a tal empresa, vamos a revisar si existe o no existe ese acoso. También vemos lo contradictorio de la aplicación del COGEP en el procedimiento, en lo referente a las pruebas. Sí, es muy cierto, y es verdad, ahí sí comparto, no solamente con el doctor Panchana, con el doctor Han, creo que con todos los abogados y doctores que nos hemos encontrado y que estamos también aquí en esta palestra, exigir a un compañero que venga como testigo ante un juicio, pues vamos a tener, yo en lo personal recomiendo, vamos a tener la plena seguridad de que mi cliente no debe enojarse. El compañero va a cuidar su puesto de trabajo. Pero en cambio, si aplicamos la norma del COGEP, dejamos establecido que el artículo 177, numeral 2, claro que ahí habla de los jueces, pero si estamos hablando de un trámite administrativo que también aplicamos la norma del COGEP, está obligado pues la autoridad a hacerlo comparecer con la fuerza pública. Que no es un testigo si quiere. El testigo es una persona que pudo presenciar, que puede venir a dar fe, que me puede a mí como autoridad venirme a ilustrar del conocimiento de lo que se está revisando, del conocimiento de si existió o no existió. El espíritu de la ley, proteccionista para que no existan esos abusos, es eso. O sea, investigar. Quizás no tomemos la situación de que la excesiva carga de trabajo y eso tal vez frene un poco la intención de la protección que debe brindarse a una persona que esté sufriendo de acoso. Y esto
esto y muchas más cosas que no pueden darse en un trámite administrativo también por el tiempo que es corto, de 30 días, pues esto es lo que produce que muchos trabajadores en el camino o terminen negociando y aplicando lo que el doctor Han también publica y hace mención, que es la mediación, los acuerdos, y terminen llegando a una negociación. Que en ocasiones, ninguna negociación es perjudicial de antemano, pero en ocasiones, cuando no se llega a una buena negociación, no es tan beneficiosa para la parte trabajadora, sintiendo lo que es la más débil. Y aquí sí viene mucho la atención de personas, compañeros trabajadores y también empleadores, de situaciones que cuando no te asesoras, ya te digo ayer y le digo a todos, ayer tuve la entrevista con una señora que por situaciones de lo que me manifestó por teléfono, que recién la pude conocer, esa señora, me vi obligado yo mismo a decirle, no importa señora, usted quiere hacer el trabajo, me dice a las 4. Después, como a las 6 de la tarde, me dice, abogado, desespéreme porque aquí me pusieron unos trabajos, como que se enteraron que me iba a entrevistar con alguien y me están soltando a las 7. Tuve que esperarle y le esperé a la señora por la situación. Y pude ver esa desesperación, que es la que nosotros los abogados podemos palpar de primera mano. Con llevar a una denuncia, con las pruebas, sería menester preguntarle a la autoridad administrativa, y ahí sí, señor doctor Hans y doctor Panchana, nos podrían ilustrar a nosotros que en una denuncia permiten. Creo que ustedes no están en esa posición de recibir las denuncias, creo que es en otro piso, otro departamento. Pero ver si es que en una denuncia permiten que se adjunte pruebas. Una denuncia, para que dé paso a empezarse la investigación. Y es allá donde va la persona, va el ciudadano, la persona de a pie, a presentar una denuncia. Aparecen los compañeros que están afuera que por cualquier valor le hacen una denuncia en ensayo muy honrosamente y le envían por correo y ese es todo el trabajo. Entonces, pero hay una orientación exacta al trabajador. Entonces, es allá donde yo llamo mucho la atención a las personas, pues, si queremos salir victoriosos o queremos hacer respetar nuestros derechos, pues, busquemos también a profesionales que estén a la altura de poder también hacer respetar, valga la redundancia, los derechos de la persona que viene a prestar sus servicios. Y esto sí, o sea, de que hemos tenido, yo pienso que en mi vida profesional solo tuve un caso, pero se terminó negociando con el empleador en un caso y en otro caso se terminó negociando con el trabajador también. Inclusive con un trabajador se terminó negociando porque él vino luego que se inició el visto bueno, apenas se enteró con la situación, vino y negoció que quería poner la renuncia y se le terminó aceptando la renuncia porque la intención del empleador es dar por terminado el contrato de trabajo sin gravamen económico por la infracción que cometió el trabajador. La intención del trabajador es que se termine el contrato de trabajo y se termine esa etapa de su vida laboral y ya no continuar, porque eso es un perjuicio también que conlleva a esa persona, tener que pensar en las situaciones contraria a su normal desempeño. Entonces es la situación de terminar el contrato de trabajo. Y muchas veces les digo que cuando están mal asesorados, pues no les importa ir y llegar a cualquier acuerdo, por más desastroso que sea, lo importante es salir de esa etapa del acoso que está. O sea, eso es lo que yo te puedo decir, Han, y lo que le puedo decir también al señor inspector de trabajo en este estado. O sea, si he sido muy crudo, muy directo, es la verdad. O sea, es lo que nosotros acá afuera sentimos, es lo que nosotros acá afuera los profesionales vivimos. Y creo que en eso casi todos, o su mayoría, compartirán esta situación. Entonces, es lo que te puedo decir, Han. Si hay alguna aclaratoria o alguna pregunta de parte del doctor Panchana para ver mi posición, yo estoy dispuesto a... Sí, claro. Yo también quiero hacer una intervención mínima antes de darle el paso a la palabra al señor inspector, doctor Alfredo Panchana. Sí, en una ocasión yo tuve, no, en varias ocasiones he tenido participación en defender un trámite de visto bueno, pero para la parte empleadora.
en la cual voy a comentar muy brevemente. Una trabajadora de un banco conocido aquí en nuestro país presentó una acción de acoso laboral en la cual se sentía esta persona acosada porque le mirabas mal, porque el compañero, o sea, hubo un enredo, un champú, porque el compañero le escribía por WhatsApp y más, metió al banco indicando que le sumaba la carga laboral, como bien lo mencionaste algún tema, doctor Marco Antonio, y como mencionó también el inspector del trabajo. Entonces, esa aseveración se considera, como en el Código Orgánico General del Proceso, una afirmación implícita que lleva la carga, la prueba a quien lo aduce, quien lo presenta, quien lo indica, quien lo manifiesta. Entonces, por regla general, como ustedes ya bien lo han dicho, la prueba, la carga probatoria es vital para demostrar una persecución dentro de este trámite, que es que el inspector de trabajo, y el señor Panchana nos va a decir bien sobre el procedimiento, autoriza la terminación de un contrato. Entonces, muchas veces se ha llegado a una resolución negando esa pretensión de terminación de contrato por parte del trabajador porque no tienen la prueba. Bien lo dijo el señor inspector, ahora nos va a reforzar aquello y nos va a contestar lo que el abogado Marco Antonio nos ha indicado. Abogado Marco Antonio, ¿podrías nuevamente repetirle al abogado Alfredo cuál es la pregunta que desea que nos conteste? Muchas gracias por permitirme expresar. Sí, ya que está aquí y nos puede ilustrar en esto, si es que una de las preguntas es si es que en una denuncia que se vaya a presentar o que se presenta por parte de un trabajador, hablando explícitamente del trabajador, ¿le permiten adjuntar pruebas? Esa es una denuncia. Y la otra es, si existe prueba, no existe, solo me notifican con una denuncia, sin pruebas, y yo contesto en simple, que no se actúa conforme y la tercera es que se está actuando conforme en una investigación. ¿Qué razón no se activa el artículo 177, numeral 2, para la que se cumplan las facultades que el escrito de la ley establece a los inspectores de trabajo de investigar y cautelar los delitos? O sea, hacer exigir la comparecencia de alguien que conoce o que sabe de la realidad mediante la coacción conforme así se permite a la autoridad. Muchas gracias. Doctor Alfredo, ¿puedes contestar esa pregunta? Ya, Gracias. voy a contestar la primera pregunta, luego le voy a pedir que me repita la segunda. En la primera pregunta que usted se refiere a los procedimientos de denuncia sobre el asunto de la discriminación, acoso laboral y otra forma de violencia, en el acuerdo ministerial 244 de 2020, en su artículo 9, dice que uno de los requisitos, porque ahí hay algunos requisitos, dice en el literal G, tiene que presentar los medios de prueba del hecho denunciado. Lo que contesta a su pregunta, que obviamente sí se permite presentar pruebas que determinen sobre el hecho que está denunciando, sea acoso, discriminación o violencia laboral. Obviamente, cada cual de acuerdo a lo que esté denunciando. Si es violencia, porque ha llegado que le han pegado, le han golpeado, existen los informes médicos, existen en este caso, cuando interviene la policía, existe también unos partes policiales, en fin, existen medios probatorios. Y sí, efectivamente, sí permite, doctor Miskiri, dentro del procedimiento de las denuncias que usted me preguntó. Sí existe. Al igual que también, que obviamente, usted, en el caso del visto bueno, igualmente también tiene que presentar las debidas pruebas de la causal 4 del artículo 172. La segunda pregunta, usted me estaba refiriendo, y repítamela por favor. Ya, es lo referente a la actitud la apertura sancionatoria que usted recalca. O sea, en aplicación del artículo del COGEP, que es por la que nos estamos rigiendo el procedimiento, ustedes establecen, o sea, de sus palabras tomo, me corrige, situaciones si no contesta, o si contesta como negativa y simple, una denuncia,
vamos a actuar de manera con la apertura sancionatoria. ¿Y por qué no Ya, actuamos conforme el artículo 169 del COGEP en lo referente a la contestación simple y absolutamente negativa, o cuando no contestan también se tendría que ya le proceder? entiendo. Ya. ¿Cuáles son los parámetros por los cuales nosotros nos dirigimos para poder sancionar a los empleadores? Ya es, en este caso, dentro de las competencias del Código del Trabajo, están los artículos de los artículos 42 y hay literales, que usted lo sabe, en virtud de un cumplimiento de las obligaciones patronales. Más que nada obligaciones patronales, porque es ámbito administrativo. Y obviamente, aunque el COGES es una norma supletoria, quiero recordarle que el COGES solamente es norma supletoria para ciertos efectos de las disposiciones que no están contempladas en el Código del Trabajo. Pero si el Código del Trabajo nos dice a nosotros que de conformidad al artículo 42, el empleador tiene que cumplir tales y tales literales, nosotros tenemos que, en virtud del incumplimiento del literal A, literal B, literal C, por así decir, un ejemplo, el literal A dice que es obligatorio del empleador contestarle al inspector de trabajo sobre lo que le está manifestando, ya sea esto, el pago de un acta de finiquito, si existe o no el incumplimiento en relación a las vacaciones que ha sido objeto del trabajador, que no, se las han negado o no se las han otorgado. Entonces, el poder sancionatorio que nos otorga el Código del Trabajo está contemplado en un acuerdo ministerial, que es el que nosotros hacemos cuando iniciamos las inspecciones, 136, si no me equivoco, y 195 de acuerdos ministeriales del ministerio. Entonces nosotros, como vuelvo y repito, tenemos una norma clara en ese aspecto de las sanciones. No por el hecho de no contestar, o sea, tal vez a lo mejor no me expliqué, o lo que quise decir es que el empleador en las ocasiones en que no contesta, a veces no lo hace porque en realidad no quiere decir si la persona que está denunciando es trabajador o no es trabajador. Entonces yo no contesto, empleador. Yo como inspector de trabajo, y ahí está la parte que usted acaba de mencionar, yo como inspector investigo, voy al SUD, veo en el SUD que el señor sí es trabajador del señor, veo en el SUD que el señor lo ha sacado del Seguro Social, está cesante, o en este caso, veo en el SUD que ya le ha subido un acta de finiquito, pero que no le ha dado concluido, no le ha concluido y que le tiene en general. O sea, estoy viendo algo evidente, algo que se nota, que el empleador no contesta porque obviamente no quiere contestar. Evidentemente, para estos efectos no nos acogemos al COGEP porque nosotros tenemos nuestros acuerdos ministeriales. Entonces, en lo relacionado al visto bueno, que es donde sí usted me dice, obviamente nosotros tenemos que acoger al COGEP como norma supletoria. Porque imagínese usted, si nosotros tuviéramos como inspectores, darle 10 días al trabajador para que conteste, cuando en el Código del Trabajo dice que son 2 días. En visto bueno. Entonces, obviamente, nosotros tenemos disposiciones que no están en el Código del Trabajo. Y ahí es donde aplica la ley llamada Código Orgánico. Lo que pasa es que en ocasiones se confunden en sentido de que no en todos se puede aplicar el COGEP o no en todo se aplica el COGEP. Porque no podemos nosotros demorarnos, como usted dijo hace un momento, 30 días en un proceso de visto bueno. Si aplicaríamos las normas del COGEP taxativamente, no terminaríamos en 30 días un visto bueno, nos terminaríamos en 4 meses, pues. En este caso, nosotros tenemos claras nuestras competencias en relación al tema del visto bueno y las competencias en relación a las denuncias están obviamente enmarcadas en este acuerdo ministerial, que cuando hay falta de contestación, cuando el empleador no contesta, cuando el empleador no presenta las pruebas, se lo sanciona con el valor, creo que usted sabe, son $200 por la no contestación.
Y en otras ocasiones, muchas veces, y aquí es donde viene la parte que usted dijo, nosotros vemos en el sur, investigamos que el trabajador sí la ha generado el acta de finiquito, la tiene consignada. Entonces, ese empleador no es objeto de sanción porque ha cumplido con la labor. Pero aquí ya se genera otro trámite, otro aspecto, que ya es la impugnación del acta de finiquito, que ya no es ante el inspector de trabajo, porque ya no es el inspector el que, no, es que me pagaron esto, pero a mí me están debiendo. No, y ya eso impugna ante el sede judicial. Y la tercera pregunta, repítamela, doctor Misquiri. Procedimientos de un visto bueno, como usted ¿Ya? lo dice. En eso sí creo que vamos a coincidir, no solamente los dos, sino casi todos. No podríamos basarnos en exigir a un compañero de trabajo. Sí, eso es verdad. Pero como autoridad, y como no, pueden aplicar las normas supletorias, como hacen en los juicios de trabajo, que también aplican las normas supletorias del COGEM, ¿por qué no aplicar el artículo 177, inciso 2, y el inspector traer a su conocimiento por intermedio de personas que conocen, en este caso los mismos trabajadores de la empresa, o en su defecto, hacerlos venir con la fuerza pública? ¿Por qué? Porque testigo no significa que sea un compañero de trabajo, el jefe, el primo, el hermano. Testigo, la jurisprudencia ha dejado claramente establecido, es aquel que tiene conocimiento, es aquel que viene a ilustrar a la autoridad, a decirle esto pasó, a afirmar situaciones que conoce. Y para eso la ley pone que sí puede la autoridad hacerlo comparecer con la fuerza pública. Y en este caso, de protección, y hablando específicamente, en este caso, de acoso laboral, en algún momento, yo, no sé si usted ha visto como inspector, pero yo no he visto que se haya actuado conforme a este artículo 177. ¿Por qué no? Ya, le Disculpe la confirmo. pregunta, doctor Marco Antonio, y perdón, doctor Alfredo. ¿Nos puede indicar, Marco Antonio, qué dice el artículo 177, inciso 2, para que las personas que están acompañando Claro, el artículo 177, inciso 2, dice, 177, forma de la prueba testimonial. Toda prueba testimonial mediante declaración será practicada del juramento rendido ante la o el juzgador. La o el declarante debe estar asistido por un defensor o defensora bajo sanciones de nulidad. Se seguirán las siguientes reglas. 2. Si la o el declarante no asiste a la audiencia, la parte interesada podrá solicitar de manera fundamentada que se suspenda la audiencia por tratarse de una prueba trascendental. En caso de aceptar la petición, la o el jugador señalará día y hora para continuar la audiencia y dispondrá la comparecencia de la o el declarante mediante apremio ejecutado por la Policía Nacional. Ojo, hay mucha confusión en este artículo. Este artículo no solamente habla para declaración de parte, es para declarantes. Declarantes, declaración de parte, y declarantes, declaración testimonial, y así lo deja establecido en su capítulo 2, prueba testimonial. Doctor, estamos hablando del COGEM. COGEM. ¿Por qué no han aplicado eso? Claro, O sea, el correcto. Sí, el correcto. Doctor Alfredo, por favor. Ya, con esto, obviamente, como le decía el doctor Misquiri, nosotros en el artículo 622 del Código de Trabajo tenemos establecido el trámite del visto bueno. El trámite del visto bueno está completamente delineado en el 622 del Código del Trabajo, y para efecto de los testigos, como usted dice, y como una parte de la prueba, que en muchas ocasiones se presentan en el visto bueno, obviamente sí se da apertura a los testigos que vayan a declarar. Lo que nosotros no hacemos, y obviamente por obvias razones, como le decía ya hace un momento, nosotros no tenemos la competencia y la potestad de poder obligar a un testigo a comparecer. Nosotros no tenemos un juez del trabajo sí está investido de esa competencia y de esa, como se dice, acto obligatorio. Nosotros como inspectores solamente recibimos, si la parte empleadora presenta a sus testigos, los tiene que llevar, ellos tienen que asistir. Y la parte trabajadora, si tiene que presentar testigos, los presenta y los tiene que llevar el día de la audiencia.
Porque como usted sabe, en el proceso de visto bueno, de acuerdo al 622, pues, se lleva a cabo la audiencia. Una vez que contesta el trabajador, se traba la litis, se llama audiencia de investigación, se evacúa todas las pruebas documentales en el mismo momento, y obviamente no cabría el hecho de poder obligar, si ese momento no fue un testigo o no quiso ir. Como inspector de trabajo no tengo la potestad, primero la potestad que tiene un juez para poder obligarlo a que comparezca, porque no lo puedo hacer como autoridad administrativa. Quizás en este caso, como le digo, y ahora, si se trata de declaración, en este caso, declaración de parte, la declaración de parte, simple y llanamente, como inspector de trabajo, nosotros podemos escuchar tanto al empleador como al trabajador, siempre y cuando sea su voluntad, porque no puedo tampoco obligarlo si es que él en ese momento dice yo no quiero hablar, porque yo no tengo la potestad de poder hacer en ese momento, obligarlo a que hable, ni tampoco puedo someterlo a esa persona, en este caso, a un procedimiento que no está establecido en nuestro acuerdo ministerial ni tampoco en el Código del Trabajo. Entonces, en eso quiero ser bien claro y enfático. Yo, en ese aspecto, nosotros sí tenemos la norma del COGEC como una norma supletoria en lo que respecta a ciertos actos administrativos, pero nosotros no podemos ejercer una acción como un juzgador, porque el juzgador sí tiene la potestad, inclusive dentro de un proceso judicial, y usted lo sabe, existe las 2 o 3 veces la suspensión de la audiencia hasta que se reinstala nuevamente, pero tampoco es infinita, porque obviamente se podrá esperar una ocasión, se podrá declarar fallida una audiencia en la primera vez, se podrá declarar fallida la audiencia la segunda vez, pero ya una tercera vez ya no. Inclusive el juez sí puede sancionar. De hecho, nosotros en muchas ocasiones los abogados han sido sancionados por el juez por el problema de retardar la correcta administración de justicia. Pero como le digo, en este aspecto nosotros tenemos un procedimiento el cual nosotros no podemos cambiarlo porque ya está en el código. Y en el COGEC solamente, vuelvo y repito, es una ley supletoria que la aplicamos para efectos de términos, para efectos de reglamentar, por ejemplo, en este caso, en muchas ocasiones llevan 6 testigos. Nosotros no podemos decir no, muchos testigos, porque en el COGEC dice uno testigo, no habla de 1 ni 2, puede ser 6. Y en muchas ocasiones, testigos, como usted dijo, tiene toda la razón, testigo es toda persona que conoce de un hecho, que ha sido presencial, que ha sido una persona que ha estado presencialmente en el momento en que se ejecutó la acción o el acto. En eso estamos de acuerdo, señor doctor Miskiri. Doctor Alfredo, hay una pregunta que desde Facebook también nos está indicando y me gustaría que se pueda contestar, si me permiten, así mismo el abogado Marco Antonio. Un participante nos dice, los inspectores solo acuden a la empresa después de una denuncia. Es lógico que eso ocurra porque llega la noticia laboral a conocimiento del inspector, pero para tranquilidad de las personas, ¿ustedes actúan de forma inmediata? ¿Hay un procedimiento para estos casos? Bueno, eso lo hemos manejado, eso no desde ahora, eso lo hemos manejado siempre. Nosotros en la inspectoría tenemos inspecciones que se hacen aleatorias, inspecciones focalizadas, inspecciones que se hacen con el fin de precautelar sin que exista una denuncia, simplemente precautelar las obligaciones patronales. Y de hecho, desde el año pasado hasta la actualidad, se están ejecutando acciones de inspecciones aleatorias. O sea, aleatoria significa que no hay denuncia, que va el inspector, solicita la información, si no se presenta toda la información completa, se hace un informe de sanción y el empleador es sancionado. Luego de un tiempo prudencial, póngale 6 meses, se vuelve a hacer la inspección a la misma empresa, que en muchas ocasiones los abogados laboralistas de las empresas dicen, pero otra vez, porque obviamente si en 6 meses no ha ejecutado o no ha solucionado, por el cual ya fue sancionado, entonces se sanciona doble. Se sanciona con otro valor mucho más anterior porque sigue ejecutando un acto que es sancionatorio para, en este caso, por incumplimiento de derechos laborales con el trabajador. Así es.
No, Hans, no no se se te escucha. escucha, Hans. Hans, no se te escucha. No se escuchan. Perdón, muchas gracias, doctor Alfredo, muchas gracias. ¿Puede usted, abogado Marco Antonio, contestar esta pregunta de un participante por Facebook? Nos dice, Sí. abogado, trabajar más de las 8 horas de las establecidas por la ley es acoso laboral. No, no, porque uno depende la emergencia o la situación por la cual el empleador pide a su trabajador para que labore. Claro que es menester el espíritu de la ley dice que debe existir un mutuo acuerdo y consentimiento de las dos partes, pero hay situaciones muchas veces ajenas a las situaciones laborales, valga la redundancia, o del momento, en la que el empleador prácticamente le pide al trabajador, o en ocasiones podría llamarse como exigencia, como lo dice la persona ahí, de trabajar. Lo que sí es prohibido y podría calificarse como acoso, es que el trabajador no quiera, o sea, no pueda el empleador obligarlo a laborar más de las 4 horas adicionales que son las 12 en el. Doctor Alfredo, me preguntan, ¿se puede considerar que no te den vacaciones como acoso laboral? La obligatoriedad del empleador hacia las vacaciones son obligatorias. De hecho, es un derecho laboral. Y si está negándole un derecho, obviamente se podría encuadrarse en la norma de acoso laboral. Sería un hostigamiento laboral. Un hostigamiento novedoso. ¿Eh? Doctor Marco Antonio, no, yo sé que no es pertinente al caso que estamos revisando, pero una persona nos pregunta, ¿trabajar un sábado o domingo se puede recibir un día libre entre semana a cambio? ¿Es eso legal? Me O sea, imagino que la ley ahí es clara y es mandatoria, es imperativa. La ley habla de los días, son 2 puntos. Toda situación ajena a esto tiene que merecer un acuerdo entre las dos partes. correcto. Bien, compañeros. En ese Tengo una pregunta para el doctor Panchana adelante. y para usted también, A las órdenes. doctor Hans. ¿Dónde? O sea, la pregunta es, porque me está haciendo aquí un asistente, ¿dónde o cuándo se perdió la dirección de realizar el verdadero espíritu de la ley, como es el del inspector de trabajo, de investigar? Y en este caso, de un visto bueno, investigar in situ. Estamos hablando in situ en el lugar. ¿Dónde y cuándo se perdió? O sea, me desmiéntame los señores inspectores, un ex inspector, si es que se están haciendo estas investigaciones especiales, o sea, las especiales estamos hablando ahorita del acoso, y que se las están haciendo en campo, o simplemente estamos haciendo, tráiganos documentos y prueba documental es la que impera en un trámite cuando el espíritu de la ley es clarísimo, protección a esa persona. Cuando hablamos de acoso, siempre, por lo general, es un 90%, vamos a ver contra personas con discapacidad, personas mujeres, personas mayores, adultas mayores o personas que ya son antiguas en su trabajo. Y es ahí donde va la pregunta. ¿Permite el uso de la palabra, doctor Alfredo? Sí, siga. Va a parecer Claro, sí, jocoso lo que voy a decir, pero realmente creía desde que se cambió el Ministerio del Trabajo a 1 de mayo y Quito. Verán, bueno, personal sí. en mi experiencia como servidor, yo no puedo echarle la culpa al sistema, pero sí a quien lo administra. Desde hace ya 15 años, ya ustedes se imaginarán dónde voy. Que hubo disposiciones, y lo digo públicamente, porque lo viví, en la cual no se permitía salir. Eso hizo que el inspector y la inspectora no salga al lugar o al donde está el hecho, a investigar como le obliga el 621 del Código del Trabajo al inspector que haga la investigación. El inspector, como tiene amplias facultades de ir al lugar donde ocurrió el hecho, tomar las versiones, tomar fotos, ir a ver dónde están las cámaras, pero hacer las entrevistas del caso, etcétera, etcétera, etcétera. Esa costumbre, vale la redundancia,
esa costumbre, que es obligatorio, una investigación muy importante en ciertos casos, se perdió porque la autoridad de turno no permitía que los funcionarios salieran. Porque no había vehículos, no había la infraestructura, la logística, se restó vehículos. No se permitía que el inspector vaya con una de las partes, porque eso se veía como falta de ética. Ustedes conocen que la persona interesada llevaba al inspector o la inspectora, ponía el vehículo, iba a la empresa. Pero había el tema de moda, el tema del socialismo, lo acá, lo por allá, y no se permitía que ya ni siquiera el inspector o la inspectora vaya con una de las partes, sino en carro propio del ministerio, y no había. Eso obligaba que la investigación, la diligencia de la investigación, sea en el propio sitio o espacio, el escritorio del inspector de trabajo. Con el tiempo, lastimosamente, eso se hizo costumbre. Llegó acá al nuevo lugar donde se encuentra el doctor Alfredo, que es en 1 de Mayo y venía a Quito. Entendería yo que esto es posible. Pero en todo caso, esa es la historia, porque la viví yo. Yo sí hacía inspecciones, iba al lugar in situ, tomaba las investigaciones y una vez me tocó hacerlo con lápiz y pluma y papel, porque no había computadora en esa empresa. Pero se la hizo firmar a todas las personas, el representante legal, trabajador, abogados, informantes que venían a ser los testigos. Entonces es lo que yo quisiera acotar. Pero en todo caso, sí, el Código del Trabajo se mantiene esa figura, esa obligatoriedad, pero ya que le corresponde a cada inspector hacer la investigación como considere. Permiso para que lea la palabra al señor inspector. Gracias. Ya, ¿cómo están? Bueno, acotando el hecho de parte en qué momento se perdió, en realidad no se ha perdido, doctor Miskiri y abogado Hans. El problema aquí es que como inspectores nosotros tenemos clara la figura determinada en los procesos del Código del Trabajo. En muchas ocasiones, por ejemplo, le puedo decir que se ha solicitado que se efectúe la audiencia en el lugar del trabajo. Por ejemplo, vamos a suponer que el código que la causal del visto bueno es el numeral 1 y el numeral 2 del Código del Trabajo. Se solicite que comparezca un inspector a hacer la audiencia en el lugar, por cuanto existe prueba que obviamente, pero realmente es necesario dirigirse se podría decir en este caso, a un lugar de trabajo, porque se ha juntado por el parte del empleador los biométricos donde constan la firma y el reloj biométrico del trabajador donde se puede demostrar si ha faltado o no, donde están los reglamentos, las fotos de los reglamentos internos pegados en la pared. Es necesario que el inspector vaya hasta ese lugar para determinar esos hechos que ya son notorios en la prueba. Pues el problema es que dependiendo de la causal y de la necesidad de ejecutar, por así decirle un ejemplo, un acoso. ¿Usted cree que el empleador va a acosarla a la trabajadora delante del inspector para que sea necesario que se efectúe en un lugar determinado? ¿Usted cree que en ese momento el empleador le va a decir, oye, hija de tal o cual, no conozco ningún caso que en mi presencia se haya faltado el respeto a la trabajadora o se haya ejecutado actos, en este caso, que dejen entrever una acción? Porque los abogados son los primeros que aconsejan al empleador, no le diga nada. Entonces, obviamente para nosotros, el hecho de asistir a un lugar, al hacer una diligencia de investigación, tal vez sea necesario de acuerdo a la causal, a una causal en la cual uno pueda, en este caso, considerar necesario movilizarse, porque no está prohibido, no se ha prohibido en ningún momento la no comparecencia del inspector. Lo que sí debe el inspector es de justificar que es necesario hacer la inspección en ese lugar porque la causal es esta, la causal es 3, la causal quizás una causal, un incumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud. Y de hecho,
en ese aspecto, obviamente, se justificaría hacer una diligencia de investigación en el lugar del trabajo. Porque tal vez existan hechos, pero cuando son hechos que se puedan probar documentadamente y testimonialmente, es innecesario la comparecencia del inspector de trabajo a un lugar de trabajo, al lugar del trabajo. Y muchas veces los trabajadores que son los llamados a asistir a la diligencia en la misma institución no pueden hacerlo. Porque no, o sea, en este caso no pueden ir al lugar de trabajo. Yo he hecho diligencias en el mismo lugar de trabajo. Lo he hecho como 2 o 3 veces, justificadamente, claro está, justificadamente. Y yo pienso que, como le decía, no se trata de que sea perdido o no sea perdido. Se trata de aplicar la norma y de aplicación de la norma en virtud de los hechos o de las causales que, en este caso, se están presentando. Contestada. Gracias. Doctor Marco Antonio, ¿va a hacer una réplica? Sí, yo lo Pero hago suave, ¿no? y aquí sí lo digo por experiencia propia. Es verdad. Dice que en veces las experiencias hablan más que el propio código, que la propia ley. Y ahí sí voy a discrepar un poquito con usted, doctor Pachá. Y en otra parte sí hemos coincidido y en verdad ha sido uno de los inspectores que honrosamente ha hecho su función. O sea, no sé por qué, si será por amistad o porque de verdad se le ha demostrado la necesidad. Se ha hecho esa diligencia. Pero vea, le voy a decir por experiencia propia y a todos los que estamos aquí conectados. A mí, a un trabajador le hicieron una solicitud de visto bueno. Situaciones, presentaron fotos, presentaron las marcaciones. Ojo, en la compañía nunca había reloj de marcaciones. Presentaron fotos, estaba pegado el reglamento interno. El inspector de trabajo, el inspector de trabajo, no, un inspector de trabajo era de Cerecita, 20 minutos para adentro, rastreado. Pedí que se haga la investigación in situ, porque ahí es donde vienen las palabras que dijo el señor Han Robles antes, inspector. Vas al sitio y entrevistas a los demás trabajadores. No necesitas que sea anunciado, porque vas a hacer una investigación y estás investido por el Código de Trabajo y la ley. Insistí 4 veces para que se haga in situ. Se hizo in situ. ¿Y saben qué demostré en el visto bueno? Con la inmediación directa de la autoridad administrativa. Lo que los trabajadores compañeros dijeron. Al señor le tenía un cuarto de dormitorio. Ya no existía. Las cosas de él estaban en un saquillo. Pero debían haber sido intocables porque la terminación de la relación laboral todavía no se daba. Segundo, no había reloj de marcaciones. El reloj de marcaciones había en la oficina aquí en Guayaquil, en Urdesa. Y él trabajaba, puede ser hasta un poquito infidente, en una floricultora, ya en el campo, allá, cerrado. El reglamento interno, presentaron fotos, pegados en la oficina, vidrios, y allá in situ, en el lugar de trabajo, no habían pues las fotos del reglamento interno. Y ahora imaginémonos cómo salió la resolución. El inspector de trabajo pudo constatar, o sea, no todo lo que dice las personas, o lo que decimos algunos abogados en una demanda o en una contestación es cierto, es real. Y es ahí, por eso fue la pregunta que me hacen aquí, ¿dónde se perdió el espíritu? Me dice, si que un compañero no puede dar fe, tengo que traerlo a la audiencia. ¿Y por qué mejor la autoridad? Estoy hablando, ahora me voy a referir, voy a ser un poquito más mínimo. Y eso lo dejo como, Poquito. ya lo veo pensativo al doctor Panchana, lo dejo como una obligación moral, una obligación propia, una obligación con sí mismo. Yo estoy seguro y convencido, doctor Panchana, con usted hemos tenido procedimientos que sí ha cumplido. Claro, exigencias en veces, arrastre, decía mi abuelita y mi mamá. Y lo mismo el doctor Han, he visto que sí ha cumplido en las investigaciones. Y sí hay algunos inspectores que sí han cumplido, pero a exigencia. Pero, ¿por qué perder ese espíritu? ¿Por qué perder ese espíritu de ir y yo como autoridad coger y hacer el ánimo de la ley que dice y proteger a una persona con grado
o de doble vulnerabilidad, una persona con discapacidad, una persona que la están acusando y que él considera que es injusta la acusación. Lo digo por experiencia propia, he demostrado en 2 procedimientos, una por el trabajador y otra por el empleador, situaciones de que se cumplía, por el empleador se cumplía, y fue el inspector de trabajo y vio algo que no es que se decía que estaba pegado en otros lados, no, y no es que estaba pegado, le habían hecho con pintura el reglamento interno, o sea, no es que estaba recién hecho ni se lo pegó recién. Han pintadas paredes ahí del reglamento interno, las normativas del reglamento interno. Entonces, ahí sí se cumplió la ley cuando estuve por el empleador. Y acá por el trabajador pude ver y se pudo demostrar a la autoridad, primero, que no existían los motivos de la causal, que no fueron reales los motivos de la causal, que no existía dicha prueba, no existía de a dónde sacar esa prueba. Y segundo, pues la inmediación de la autoridad. Y en eso sí, no solamente le pido, no solamente le exijo, sino también le ruego que en algún momento cuando nos encontremos con situaciones de personas de doble vulnerabilidad y personas involucradas en este numeral del acoso, sí sería bueno compartir con los demás señores autoridades de la Inspectoría de Trabajo que se haga una verdadera inspección, que se haga una verdadera investigación. La ley dice que se investigará. Y lo que hacemos es, ahorita normalmente, tráeme las pruebas, allá ustedes son responsables si son verdades o son mentiras, yo lo que te juzgo con lo que está en el proceso. Claro, también la ley lo permite. O sea, eso es lo que quería estar con el señor inspector y con ustedes y con todos los que están escuchando. Doctor Alfredo, su Para, réplica. para concluir nada más, para concluir porque ya tengo que Seguro, hacer algunas doctor. cosas Adelante. personales. ¿Qué Ya quiere tengo que hacer contar, algunas doctor? actividades personales. Yo todavía no me he podido ni ir a tratar de, bueno, yo concuerdo con usted y quizás con el espíritu de las personas en muchas ocasiones. Sí, es verdad, lo que usted dice ha sucedido y hay casos y casos. Hay casos y hay muchos casos, pero hay en el acuerdo ministerial, para efectos de las denuncias, hay un acuerdo ministerial donde se obliga, en este caso, no solamente de parte del trabajador, sino que se hace una audiencia para determinar efectivamente sobre los hechos, tanto expuestos por el empleador y los hechos expuestos, así mismo como las pruebas por el trabajador. Pruebas y hechos de lado y lado, de parte y parte. Y obviamente eso hace uno un informe y es elevado a la dirección regional, con la finalidad de que obviamente se determine efectivamente la existencia del acoso laboral. Existe dentro de nuestros medios, y como le decía, nosotros como seres humanos y nuestras limitaciones, tanto como trabajador, como funcionarios públicos, como en este caso, nos manejamos por reglamentos, acuerdos y leyes. Y a veces tenemos que cumplir, porque en este caso, no se olvide que a partir de la publicación del COGEP, de la publicación el momento en que comenzó a regir el COGEP, muchas diligencias y muchos trámites cambiaron su estructura. De hecho, tanto el COGEP, tanto el mismo visto bueno, como también los procesos judiciales tuvieron otro tipo de tratamiento. El COGEP tiene normas supletorias que se aplican en uno de los casos. Nosotros también tenemos los acuerdos ministeriales que se aplican en los casos que manifiesten, acuerdos, en este caso, acuerdos para sancionar una acción de incumplimiento, acuerdos para sancionar unas acciones de acoso, de hostigamiento, en fin. Entonces, y tenemos también que apegarnos al trámite netamente que manifiesta tanto el COGEP como el Código del Trabajo. Tratamos de hacer lo mejor posible, tratamos de ejecutar las labores y las investigaciones en lo mejor que nosotros podemos hacer. En muchas ocasiones, como usted dice, tal vez valdrá la pena asistir al lugar de trabajo. En otras ocasiones tenemos que limitarnos porque tenemos que, primero, ejecutar no solamente un visto bueno dentro de 30 días, sino que tenemos que terminar y concluir un visto bueno dentro de 30 días. Tenemos que concluir unas denuncias en 30 días.
tenemos que concluir una inspección dentro de los 30 días. Entonces, el volumen de trabajo que a veces como inspectores tenemos, y obviamente no quiero decir con esto que ir a un lugar de trabajo para ejecutar una investigación sea pérdida de tiempo, pero se pierde tiempo, porque eso a veces no es 1 hora ni 2, son a veces 5 horas. Si así, a veces los abogados en la misma oficina del inspector, y a usted le consta, ha habido diligencias que han comenzado a las 9 y han terminado a las 5 de la tarde. Obviamente, hacemos lo mejor que podemos y tratamos de hacer en este caso. Y bueno, con eso pues quiero despedirme y le agradezco a doctor Miskiri y a usted, doctor Hans, realmente por este espacio que han dado por lo menos para contribuir con este grano de arena realmente y obviamente para que entre usted y yo, usted como abogado en libre ejercicio y el doctor Miskiri también, y como inspector de trabajo, tengamos ya cosas un poco más claras en el asunto de las tramitaciones de los procesos que se llevan en el Ministerio de Trabajo. Quiero darle gracias a usted, abogado Alfredo Panchana, por compartir este espacio académico para toda la ciudadanía, los abogados, los colegas, los estudiantes y a quienes son trabajadores, trabajadoras, empleadores, empleadoras que van a ver este video y va a estar subido en la plataforma. Darnos esta oportunidad de, como usted lo dijo, es conocer el procedimiento, la causa, casa adentro del Ministerio del Trabajo. Y agradecerle por la labor grandiosa que hace usted y sus compañeros por esta comunidad. Abogado Miskiri, a sí mismo, unas palabras de despedida. De mi parte, muchas gracias. Y doctor Panchana, honrándolo con su presencia. Gracias a la invitación también del doctor Hans Robles. Veo por ahí que hay una apreciada y gran amiga, Fanny Pino, y así veo más compañeros estudiosos del derecho, proteccionistas, de que se actúe con buena fe y lealtad procesal, de un debido proceso, y que se cumpla con el espíritu de la ley. Le agradezco mucho por esta invitación. Gracias por permitirme expresarme y gracias, doctor Panchana, por permitirme expresar tal vez algún malestar de alguien o de algún cliente mío o por situaciones que pasan en veces en inspectorías, pero es bueno las aclaraciones que estamos haciendo y es bueno también ver que no en todo se puede. Muchas gracias. Gracias a todos, estimados, muy agradecido como siempre. Nos veremos en una próxima ocasión. Alfredo, Marco Antonio. Un gusto. Amigos, buenas noches. Un gusto, gracias también. Gracias por acompañarnos. Descansen. Gracias. Gracias. Vaya